¿Sabes? Hace unos días recibí un mensaje que me dejó pensando toda la noche, de esos que te roban el sueño porque sientes el peso de una verdad que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos sienten en lo más profundo de su ser. Era de una mujer, vamos a llamarla Elena para proteger su corazón, que me escribía con una honestidad que literalmente dolía al leerla. Me decía, mira, llevo 15 años siendo fiel a Dios, he servido en cada ministerio, he diezmado incluso cuando el refrigerador estaba vacío. He perdonado a quienes me traicionaron y he pasado noches enteras de rodillas pidiendo una sola cosa, la sanidad de mi hijo. Y ayer el médico me dio la peor noticia de todas. Siento que el cielo es de bronce. Siento que mis oraciones son como cartas enviadas a una dirección que ya no existe. ¿Dónde está Dios en mis lágrimas? ¿Por qué parece que Él tiene favoritos y yo no soy uno de ellos? Esa pregunta, ese grito desesperado del alma que Elena lanzó al vacío, no es solo su duda, es el grito silencioso de miles de personas que quizás como tú ahora mismo se sienten invisibles ante la justicia divina. Es esa sensación fría de ver cómo otros testifican de milagros asombrosos mientras tu propia vida parece estar estancada en un invierno eterno. Si hoy te sientes así, si has mirado al techo de tu habitación con los ojos empapados preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Quiero decirte desde lo más profundo de mi alma que no estás solo y que definitivamente este video no llegó a tu pantalla por una simple casualidad de un algoritmo de computadora. Dios te trajo aquí porque necesitas una respuesta que no sea un cliché religioso de esos que se dicen en los pasillos de las iglesias, sino una verdad cruda y poderosa que libere tu mente y te devuelva la paz que el mundo te está robando segundo a segundo. Si tú buscas una transformación que no sea solo un parche emocional pasajero, si estás cansado de las respuestas superficiales y quieres herramientas espirituales que funcionen de verdad para cambiar tu realidad interna, suscríbete ahora mismo a este canal. Porque aquí no venimos a juzgar tu proceso ni tu falta de fuerza. Venimos a caminar contigo y a entregarte las llaves para que tu diseño original sea activado por encima de cualquier circunstancia. Dios tiene algo específico para decirte hoy, algo que ha estado guardado para este momento exacto de tu vida. Y si te quedas conmigo hasta el último segundo de este tiempo que vamos a compartir, te aseguro que tu perspectiva sobre el éxito, sobre el tiempo y sobre el silencio de Dios va a cambiar para siempre. Se siente como una traición personal, ¿verdad? Yo sé perfectamente que lo sientes así porque yo también estuve ahí, golpeando puertas que no se abrían y gritando en desiertos donde solo escuchaba mi propio eco. Sé lo que es intentar 1000 veces hacer las cosas por el camino correcto, con integridad y amor, solo para recibir portazos en la cara. Ves a esas personas que no tienen ni un gramo de integridad, personas que mienten, que estafan, que pisotean a otros para subir un escalón más en su carrera, y parece que la vida les sonríe constantemente, como si el universo premiara la maldad y castigara la obediencia. Es una presión constante en el pecho, una sensación de abandono profundo, como si estuvieras jugando un partido donde las reglas están amañadas en tu contra y el juez ha decidido mirar hacia otro lado. Validamos esa lucha porque es real. No vamos a pretender que no duele. Sentirse ignorado por Dios mientras el mundo se cae a pedazos es, sin duda alguna, una de las pruebas de fe más oscuras que un ser humano puede atravesar. Pero presta atención a esto. Escucha con cada fibra de tu ser, porque aquí es donde empieza la revelación que va a romper tus cadenas mentales y va a resetear tu forma de ver el cosmos. La mayoría de la gente confunde la velocidad con la dirección y confunden la acumulación material con la bendición espiritual. Hay una palabra en el griego, original del Nuevo Testamento, que define la oración de una manera que casi nadie explica en profundidad. Es la palabra proseuche. Muchos piensan que significa simplemente pedir, como quien hace una lista para el supermercado. Pero la raíz de proseuche es acercarse para un intercambio. Imagina eso por un momento. No es ir a Dios para que Él haga lo que tú quieres. Es ir a Dios para que tú puedas entregarle tu voluntad humana, que está cargada de miedo, de limitaciones y de una visión borrosa del futuro, y recibir a cambio su voluntad eterna, que es infinitamente más grande y perfecta. La pieza que te falta muchas veces no es más cantidad de oración, sino un cambio en la calidad de tu entrega. Santiago, con una crudeza que asusta, nos da una pista en su carta que a veces preferimos ignorar para no sentirnos incómodos. Él dice, «Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Ahora no te sientas juzgado por esto. Deja que el Espíritu te hable. Pedir mal no significa que estés pidiendo algo inherentemente pecaminoso. Orar por un matrimonio restaurado,
por una cuenta bancaria sana o por la salud de un ser querido son peticiones hermosas, pero pedir mal significa orar desde el ego, desde el miedo a la carencia o desde una visión que solo busca aliviar el dolor del presente sin entender el propósito del futuro. Dios no es un genio de una lámpara maravillosa que está ahí para cumplir tus deseos caprichosos. Él es un Padre eterno que está formando herederos para un reino que no se corrompe. Y un heredero, por más que llore, no recibe la administración de la herencia hasta que tiene el carácter y la madurez necesarios para no ser destruido por ella. ¿Sabes lo que es más poderoso en todo esto? Que el silencio de Dios no es bajo ninguna circunstancia una señal de ausencia. El silencio de Dios es en realidad un espacio de preparación intensiva. En la antigua sabiduría hebrea existe un concepto fascinante llamado tzimtzum. Sugiere que, en 1901, ciertos momentos, Dios decide retraerse o hacer silencio para crear un vacío donde tú puedas ejercer tu voluntad, crecer en fe y desarrollar músculos espirituales que no se forman cuando todo es fácil. Es como cuando un padre está enseñando a su hijo a caminar. El padre suelta las manos del niño por un segundo. El niño siente pánico, mira al suelo, siente que se va a caer y grita porque no siente el apoyo físico. Pero el padre está ahí, a solo unos centímetros, con los ojos fijos en cada movimiento. El silencio de las manos del padre es el único camino para que el hijo descubra que tiene la capacidad de sostenerse por sí mismo. Tu equilibrio espiritual, tu verdadera identidad como hijo de Dios, se está forjando precisamente en este silencio que tanto te asusta. ¿Sabe lo que es más loco de todo esto? Que mientras tú crees que Dios se ha tomado unas vacaciones o que no está haciendo absolutamente nada porque no ves el milagro externo, Él está trabajando con una intensidad quirúrgica en tu mundo interno. La Biblia nos narra la historia de Daniel, un hombre de una integridad inquebrantable, que oró durante 21 días seguidos por una respuesta urgente. Si Daniel se hubiera rendido en el día 20, habría muerto pensando que Dios lo había abandonado a su suerte. Pero en el día 21, un mensajero celestial se le apareció con una noticia que debería cambiar tu forma de orar hoy mismo. El ángel le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Escucha bien esto. La oración fue oída y la respuesta fue enviada desde el segundo 1. ¿Qué pasó entonces durante esos 21 días de silencio aparente? Hubo una guerra feroz en las regiones celestiales. Hubo oposición espiritual. A veces, la pieza que te falta es entender que no vives en un vacío, sino en un mundo espiritual donde existe una resistencia real al avance de los hijos de Dios. Tu respuesta ya salió del trono con tu nombre escrito, pero tú estás en medio de un campo de batalla. Si dejas de orar hoy porque no ves resultados inmediatos, si dejas que la frustración te venza, le estás permitiendo a la oposición ganar un terreno que ya te pertenece por derecho legal. La persistencia en la oración no tiene el objetivo de convencer a un Dios que se hace el difícil. Tiene el objetivo de vencer la resistencia del sistema de este mundo y, sobre todo, de ensanchar tu propia capacidad para contener la bendición que viene en camino. Porque si Dios te diera hoy algo para lo que no tienes capacidad de contención, se desperdiciaría. Pero hay algo todavía más profundo que quiero que analicemos juntos, algo que toca la raíz misma de por qué tantas oraciones parecen quedar flotando en el techo. Es lo que yo llamo la desconexión de identidad. Muchos de nosotros nos acercamos al altar de Dios con una mentalidad de mendigos, rogando por migajas, con el miedo en los ojos y el complejo de víctimas en el corazón. Pero la Biblia dice con una autoridad total que somos coherederos con Cristo Jesús. Cuando tú oras desde el miedo a la escasez, cuando tu lenguaje está lleno de por favor, Señor, si quieres, si puedes, ten lástima de mí, tu frecuencia espiritual está sintonizada con el problema y no con la solución. Jesús dijo algo que es una bomba para la mente religiosa en Marcos 11:24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nota el tiempo verbal que usa el maestro, porque aquí está el secreto de la manifestación. Él no dijo, creed que lo vais a recibir en algún momento del futuro lejano. Él dijo, creed que lo recibís, ahora en el presente de tu fe. Y entonces os vendrá, en el futuro de tu realidad física. El gran bloqueo humano es que queremos ver para creer. Queremos el depósito en el banco para dar gracias. Queremos la sanidad en el cuerpo para cantar victoria. Pero en el reino de Dios, las reglas son inversas. Tienes que creer para ver. La pieza que te falta es empezar a actuar.
a hablar y a pensar como si la respuesta ya estuviera viajando hacia ti, incluso cuando tu realidad física, tus facturas por pagar o los síntomas de tu cuerpo te griten todo lo contrario. Esto no tiene nada que ver con el pensamiento positivo barato o con la visualización secular. Esto se llama autoridad espiritual delegada. Es ejercer el gobierno sobre tus circunstancias basándote en la palabra de aquel que no puede mentir. Presta atención a esto con toda la fuerza de tu espíritu. El campo de batalla más importante de tu vida no es tu cuenta bancaria ni tu oficina, ni siquiera tu consultorio médico. El campo de batalla es tu mente. El enemigo de tu alma no quiere simplemente que no tengas ese dinero o esa casa. Lo que él realmente busca es arrebatarte la certeza absoluta de que eres un hijo amado, preferido y protegido por el Padre. Porque si el enemigo logra que pierdas esa confianza, dejas de crear, dejas de creer. Pierdes la visión de futuro y te quedas paralizado en el fango del miedo. Y una mente paralizada por el temor jamás, bajo ninguna circunstancia, podrá heredar la tierra prometida. Hoy es el día. Este es el minuto exacto en que tú tienes que decidir si vas a seguir siendo alguien que se consume por la queja o alguien que se levanta en autoridad. Tú no naciste para ser una hoja seca que el viento de las circunstancias lleva de un lado a otro. Dentro de ti, aunque ahora te sientas débil y pequeño, existe una identidad real de rey y sacerdote, una autoridad espiritual que ha estado dormida porque has estado demasiado ocupado mirando el plato de la mesa ajena. Escucha esto con el espíritu. El reino de Dios no funciona por competencia, funciona por conexión directa. Cuando tú te conectas genuinamente con el corazón del Padre, el suministro deja de ser una angustia existencial para convertirse en una consecuencia natural de tu relación filial. No es que Dios se convierta en un mago, es que tú te das cuenta de que por ser su hijo tienes acceso legal a todo lo que necesitas para cumplir tu propósito en esta tierra. Es hora de dejar de pedir permiso para hacer lo que Dios ya dijo que eres. Detente un segundo ahora mismo. Deja de hacer lo que estés haciendo. Respira profundo y escribe en los comentarios con toda la honestidad que seas capaz de reunir. Señor, confío en tu diseño incluso cuando no entiendo el camino. Necesito saber quién está realmente dispuesto a soltar el control ilusorio de su vida y empezar a sembrar confianza radical hoy mismo. Escribir esto no es solo un trámite, es un acto de guerra contra la duda que te ha estado robando la alegría. No tienes idea de cómo cambia la atmósfera espiritual de tu casa cuando dejas de quejarte por lo que te falta y empiezas a declarar la abundancia de quién es Dios. Y mira, si esto que te estoy compartiendo está haciendo eco en tu interior, si sientes que algo se está rompiendo dentro de ti, suscríbete ahora mismo a esta comunidad, porque lo que vamos a profundizar en los próximos minutos va a destrabar áreas de tu vida que han estado cerradas por décadas. ¿Sabe lo que es más poderoso en todo esto? Que a veces, y quiero que recibas esto con mucho amor, Dios no responde tu oración específica porque tiene algo infinitamente más grande preparado que no cabría en el recipiente pequeño de la petición que hiciste. Imagina a un niño pequeño llorando desesperadamente porque quiere un dulce de la tienda de la esquina. Él, padre, no se lo da, y el niño piensa que su padre es cruel, que no lo escucha, que no lo ama. Pero lo que el niño no sabe es que el padre tiene escondida en el coche la bicicleta que el niño siempre soñó, o que lo está llevando a una fiesta sorpresa. El niño sufre por un dulce de 10 centavos porque su visión es limitada. Pero el padre guarda silencio porque sabe que lo que viene va a borrar cada lágrima de frustración. La realidad es que tu visión de la vida es en baja resolución, pero la de Dios es en la gloria de la eternidad. Él ve las conexiones, los peligros y las oportunidades que tú ni siquiera imaginas. Quizás pediste ese ascenso y no te lo dieron porque Dios sabe que en 3 meses esa empresa va a entrar en una crisis legal que te destruiría, y Él te está guardando para algo mucho más estable y lleno de paz. Quizás pediste que esa persona volviera a tu lado con desesperación, pero Dios, en su misericordia infinita, sabe que esa persona es el ancla que no te dejaría navegar hacia el destino glorioso que Él diseñó para ti. La mayoría de nosotros no logra entender que el no de Dios o el espera de Dios son en realidad los actos de protección más grandes que hemos recibido en nuestra vida. Algún día, cuando estemos en su presencia, le daremos más gracias por las oraciones que no respondió que por las que sí, porque entenderemos de cuántos abismos nos salvó su negativa. Deja de mirar el reloj con angustia y empieza a mirar al Maestro con confianza. Hay una palabra aramea que Jesús usaba constantemente. Una palabra que rompía con toda la religiosidad de su época. Abba. Es la forma más tierna e íntima de decir papá.
casi como un papi. Cuando tú logras internalizar que el ser que sostiene las galaxias con el poder de su palabra es tu Abba personal, la ansiedad por la respuesta inmediata se disuelve como la sal en el agua. Sabes, con una certeza que no depende de tus sentidos, que un padre bueno no deja a su hijo sin lo que realmente necesita para su bien. Si no te lo ha dado todavía, es por una de tres razones. O no es el momento perfecto del Kairos, o no es lo mejor para tu diseño final, o te está preparando a ti para que seas capaz de administrar algo mucho más grande de lo que te atreviste a soñar. Pero existe otra pieza del rompecabezas que a menudo nos falta, y es la sanidad del recipiente. A veces oramos pidiendo agua fresca, pero nuestro corazón es un cántaro lleno de agua estancada, de falta de perdón, de amargura o de juicios constantes hacia los demás. Y Dios, que es un caballero perfecto y un padre sabio, no va a derramar su vino nuevo y puro en odres viejos, agrietados y sucios que se van a romper al primer contacto. Jesús fue radicalmente claro en esto. Si traes tu ofrenda al altar, si vienes a orar, y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano o que alguien tiene algo contra ti, no sigas orando. Deja la ofrenda, ve primero, reconcíliate, limpia el corazón y entonces vuelve. La falta de perdón es como un tapón de cemento en la tubería de la bendición. Tú puedes pasar 20 horas al día de rodillas, puedes recitar los salmos de memoria, pero si guardas odio o resentimiento, la tubería está bloqueada por tu propia decisión. La pieza que te falta para que tu oración fluya podría ser una simple llamada telefónica para pedir perdón, o la decisión valiente y privada de soltar una ofensa que llevas cargando como una mochila de piedras durante años. Haz la prueba esta misma semana. Limpia el lipomodicho, recipiente, vacía la amargura, y verás cómo el flujo de la respuesta divina se acelera de una manera que parecerá sobrenatural, pero que es simplemente ley espiritual funcionando. ¿Sabe lo que es más increíble de todo este proceso? Que el mayor milagro que Dios quiere hacer en tu vida no es cambiar tus circunstancias externas, sino cambiarte a ti. Si Dios simplemente chasqueara los dedos y eliminara cada problema que tienes hoy, seguirías siendo la misma persona con las mismas debilidades, los mismos miedos y la misma incapacidad para gobernar tu mundo interno. Él usa la tardanza aparente para quemar las impurezas de tu orgullo, para pulir el diamante de tu paciencia y para enseñarte algo que solo se aprende en los valles: a adorar por quién es Él y no por lo que te da. Porque el hombre o la mujer que aprende a cantar himnos de victoria en medio de la escasez y el silencio es alguien que ya está calificado para gobernar sobre las naciones en el tiempo de la abundancia. Dios no está interesado en darte una vida de comodidad burguesa sin sentido. Él está apasionadamente interesado en darte una vida con un propósito que trascienda tu propia existencia. Y el propósito real siempre se forja en el fuego purificador del silencio y la espera. Presta atención a esto. Grábalo en tu mente. Existen tres respuestas posibles en el lenguaje de Dios. La primera es sí, y es cuando tu petición está alineada y tu carácter está listo. La segunda es no, y es su mano de protección divina, alejándote de algo que te dañaría. Y la tercera, la más común y la más difícil de llevar, es espera, que significa te estoy formando para algo mayor. Si hoy estás en la etapa del espera, no te desesperes ni dejes que el enemigo te susurre que Dios se olvidó de ti. La semilla que está bajo la tierra, en la oscuridad, en el frío, está trabajando más intensamente que nunca, aunque por fuera solo se vea una superficie de tierra seca y sin vida. Estás creciendo hacia abajo, estás fortaleciendo tus raíces en la profundidad del carácter para que cuando finalmente brotes y crezcas, no haya viento, ni tormenta, ni crisis que pueda derribar el árbol de tu vida. Te hablo directamente a ti, que estás a punto de tirar la toalla, que sientes que ya no tienes fuerzas para una oración más. No te rindas ahora. El amanecer siempre, invariablemente, es más oscuro justo unos minutos antes de que el sol empiece a salir por el horizonte. Estás mucho más cerca de tu revelación de lo que tus sentimientos te permiten ver. Pero para cruzar la meta, necesitas cambiar tu lenguaje. Deja de contarle a Dios cuán grandes son tus problemas. Él ya lo sabe y le duele tu dolor. Empieza a decirle a tus problemas, a tus deudas, a tu soledad y a tu enfermedad cuán grande, majestuoso y fiel es tu Dios. Esta es la pieza definitiva que te falta, la declaración de autoridad de un hijo que confía en su padre. No pidas como quien no tiene esperanza, pide como quien sabe que la victoria legal ya fue
ganada hace 2000 años en una cruz y vaciada en una tumba que ya no pudo retener al Maestro. ¿Sabe lo que es más poderoso en todo esto? Que el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní, en la noche más oscura de su alma, hizo una oración que desde un punto de vista humano pareció no ser respondida. Él sudó gotas de sangre y pidió: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. ¿Pasó la copa? No. Jesús tuvo que beberla hasta la última gota. Tuvo que ir a la cruz, sufrir el abandono y morir. Para cualquier observador de la época, esa fue la oración menos respondida de la historia. Pero gracias a ese no del Padre en ese momento, se logró la redención de toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. A veces tu copa no pasa. El dolor no se quita de inmediato, porque tu sacrificio y tu fidelidad en medio de la prueba van a dar a luz algo tan glorioso que bendecirá a generaciones enteras que aún no han nacido. Tu dolor actual no es un desperdicio, es una semilla con un propósito redentor masivo. No desperdicies tu proceso quejándote. Úsalo para conectarte con el corazón de Cristo y prepárate para la resurrección que viene después de cada Viernes Santo en nuestra vida. Imagínate ahora, cierra los ojos por un segundo y visualízate de aquí a un año, mirando hacia atrás a este día, a este momento en que estás escuchando estas palabras. Te verás con una sonrisa llena de paz y sabiduría, entendiendo con una claridad meridiana por qué Dios te hizo esperar, por qué cerró aquellas puertas y por qué permitió que caminaras por ese valle. Verás que cada pieza de tu rompecabezas, incluso las piezas negras y dolorosas, encajan perfectamente para formar un paisaje de gloria que hoy no puedes ver. Sentirás una gratitud tan profunda que las palabras no alcanzarán, porque entenderás que si Dios te hubiera respondido exactamente como tú querías en aquel entonces, habrías recibido un caramelo cuando Él tenía preparado un banquete de reyes para ti. La paz que vas a experimentar será tu mayor tesoro. Hoy tienes dos caminos. O sigues golpeando la puerta del cielo con los puños cerrados por la frustración, o abres tus manos, te sientas a la mesa con tu Abba y disfrutas de su presencia amorosa mientras Él termina de preparar el escenario para tu milagro. La oración no tiene el poder de cambiar la mente de Dios, porque la mente de Dios ya es perfecta y sus pensamientos para ti son de bien y no de mal. La oración tiene el poder de cambiarnos a nosotros, de elevar nuestra frecuencia y de alinearnos hasta que seamos capaces de recibir y sostener su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Repite conmigo ahora mismo, con una fe que sale desde las entrañas: Padre, confío en tu amor más que en mis sentidos. No se haga mi voluntad limitada, sino la tuya que es eterna. Siente cómo esa paz sobrenatural, que desafía toda lógica humana y toda circunstancia externa, empieza a inundar cada rincón de tu ser y de la habitación donde estás. Imagina que cada una de tus oraciones es como una gota de agua constante cayendo en un gran balde de cristal. A veces parece que no pasa nada, una gota tras otra. El nivel parece no subir. Pero hay un momento sagrado, una gota final, un instante de cumplimiento, en que el balde se desborda y el agua corre hacia todas partes. No dejes de poner tu gota de fe hoy, incluso si estás cansado. La persistencia es el lenguaje de honor de los que saben quién es su Dios. La pieza que te falta no es un secreto místico. Es la constancia inamovible de saber que tu Dios es fiel en la luz y es soberanamente fiel en el silencio. Me encantaría de todo corazón que compartieras en los comentarios. ¿Cuál ha sido esa petición que hoy te das cuenta que Dios no respondió por tu propio bien? O quizás, ¿cuál es esa área donde hoy decides volver a confiar a pesar del silencio? Vamos a convertir este espacio en un altar de testimonios vivos, donde la palabra de uno sea el combustible para el que está a punto de rendirse. Tu historia tiene poder, no la guardes. Y si sientes que necesitas entender más profundamente cómo discernir si el bloqueo es espiritual, mental o simplemente una cuestión de tiempo divino, tienes que ver sin falta el próximo video que aparece ahora mismo en tu pantalla. En él profundizo en las 5 barreras invisibles que suelen detener nuestras bendiciones y cómo derribarlas una por una. Recuerda siempre, llévalo como un sello en tu alma. Tu mente es el campo de batalla donde se decide tu destino, pero la palabra de Dios es la victoria que ya ha sido decretada a tu favor. Estás profundamente bendecido, estás siendo procesado para la gloria y tu respuesta no está perdida. Está siendo perfeccionada para un propósito que ni te imaginas.
La verdadera transformación de tu vida comienza en el preciso instante en que decides rendir tu voluntad al amor que nunca falla. No te detengas. Sigue buscando, sigue llamando, porque el cielo entero está trabajando a tu favor en este mismo segundo. Nos vemos en el próximo video para seguir desatando juntos las verdades eternas que nos hacen verdaderamente libres. Amén y mil veces amén.